Hola. Bienvenidos a este nuevo vídeo sobre la resolución técnica 54 de la FACCE. En esta oportunidad, continuamos con el análisis de sus disposiciones, abordando específicamente los párrafos 10 al 33, correspondientes a la parte 1, Normas Generales, capítulo 1, Cuestiones de aplicación general. En este segmento, la norma nos introduce en los fundamentos conceptuales sobre los cuales se construye toda la información contable, quiénes son los usuarios de los estados contables, cuáles son las premisas fundamentales de preparación, qué elementos integran cada estado, y cómo se compone el conjunto completo de estados contables. Son los cimientos conceptuales de toda la estructura normativa. Comencemos. El párrafo 10 de la RT 54 nos dice que los estados contables constituyen uno de los elementos más importantes para comunicar, de manera efectiva, información sobre la situación patrimonial, la evolución patrimonial y la evolución financiera de entidades públicas o privadas, tengan o no fines de lucro. Ahora bien, esa información no es producida en el vacío, tiene destinatarios concretos. Y el párrafo 11 reconoce que las distintas partes interesadas tienen necesidades de información que no son totalmente coincidentes entre sí. Frente a esa diversidad, el párrafo 12 es contundente. Es imposible que los estados contables satisfagan los requerimientos de todos los usuarios potenciales. Por eso, la norma prioriza y define quiénes son los usuarios tipo. Para cualquier tipo de entidad emisora, el usuario principal son sus inversores y acreedores, tanto actuales como potenciales. A ellos se suman, en el caso de entidades sin fines de lucro no gubernamentales, quienes les proveen o podrían suministrar recursos, como los asociados de una asociación civil. Y en el caso de entidades gubernamentales, los correspondientes cuerpos legislativos y de fiscalización. Esta definición de usuarios tipo es la brújula que orienta toda la preparación de los estados contables. El párrafo 20 de la RT 54 establece que, a través de sus estados contables, una entidad debe comunicar información sobre tres dimensiones fundamentales. La primera es la situación patrimonial a la fecha de los estados contables, el estado de los recursos y obligaciones de la entidad en un momento determinado. Los elementos que la componen son el activo, el pasivo y el patrimonio neto. La segunda es la evolución patrimonial durante el periodo que concluye en esa fecha, incluyendo un resumen de las causas del resultado correspondiente a dicho lapso. Sus elementos son las transacciones con propietarios, el resultado del periodo, y los resultados diferidos. La tercera es la evolución financiera por el mismo periodo, expuesta de modo que permita conocer las consecuencias de las actividades de operación, inversión y financiación. Su elemento central son las entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes. Estas tres dimensiones no son compartimentos estancos, se complementan y se integran para ofrecer una visión completa de la realidad económica de la entidad. Los párrafos 14 al 19 de la RT 54 establecen las dos premisas fundamentales sobre las cuales una entidad debe preparar sus estados contables. La primera es la premisa de empresa en marcha. Según el párrafo 14, una entidad elaborará sus estados contables bajo esta premisa a menos que pretenda liquidarse o cesar su actividad, o no exista alternativa más realista que proceder de alguna de estas formas. En términos simples, la regla general es asumir que la entidad continuará operando con normalidad. La liquidación o el cese son la excepción, no la regla. La segunda premisa es el devengado. El párrafo 18 establece que una entidad elaborará sus estados contables utilizando la base de acumulación o devengado, salvo que la propia norma u otras normas contables requieran o permitan un tratamiento diferente. Y el párrafo 19 precisa el alcance de esta premisa. Los efectos patrimoniales de las transacciones u otros hechos se reconocen en el periodo en el cual ocurren, con independencia del momento en que se produzcan las entradas o salidas de efectivo relacionadas. Estas dos premisas son la base sobre la cual se asienta toda la información contenida en los estados contables. La premisa de empresa en marcha no puede aplicarse de manera automática y sin análisis. El párrafo 15 exige que, al evaluar si esta premisa resulta apropiada, la entidad tenga en cuenta toda la información disponible sobre el futuro, y que esa evaluación cubra como mínimo los 12 meses posteriores a la fecha de los estados contables, sin limitarse a dicho periodo. Si durante ese análisis la entidad advierte la existencia de incertidumbres importantes, es decir, eventos o condiciones que aporten dudas significativas sobre la posibilidad de seguir funcionando normalmente, el párrafo 16 le impone una obligación clara, revelarlas en los estados contables, junto con sus causas. La incertidumbre no puede omitirse ni minimizarse. Y si la situación es aún más grave, si la entidad decide liquidarse, cesar su actividad, o no tiene alternativa más realista que proceder de esa manera, el párrafo 17 establece la consecuencia más severa: la entidad deberá cambiar la base de preparación de los estados contables. Esto aplica incluso cuando las incertidumbres surjan de hechos posteriores al cierre, de acuerdo con lo que establece el párrafo 96 de la norma. Para comprender cabalmente la premisa del devengado, es útil distinguir dos realidades que en la práctica muchas veces no coinciden en el tiempo. Por un lado, existe la realidad económica, el momento en que ocurren las transacciones u otros hechos que afectan el patrimonio de la entidad. Por otro lado, existe la realidad financiera, el momento en que se producen las entradas y salidas de efectivo, el flujo de caja, asociadas a esas transacciones. El devengado, tal como lo define el párrafo 19, establece que el reconocimiento contable se rige por la realidad económica, no por la realidad financiera. El momento en que el dinero entra o sale de la caja es irrelevante para determinar cuándo debe reconocerse el efecto patrimonial de un hecho. Lo que importa es cuándo ocurrió ese hecho. Esta separación temporal entre lo económico y lo financiero es uno de los pilares que distingue a la contabilidad patrimonial del simple registro de movimientos de fondos. Los párrafos 21, 22, 23 y 24 de la RT 54 definen con precisión los tres elementos que integran la situación patrimonial de una entidad.
El primero es el activo. El párrafo 22 lo define como un recurso económico, material o inmaterial, controlado por la entidad como consecuencia de hechos ya ocurridos. Y aclara que un recurso económico es un bien o un derecho que tiene la capacidad de generar beneficios económicos. La clave está en esa capacidad, no basta con la tenencia física, sino que el recurso debe poder generar valor para la entidad. El segundo es el pasivo. El párrafo 23 lo define como una obligación de entregar activos o prestar servicios a terceros, como consecuencia de hechos ya ocurridos. Al igual que en el activo, el origen en hechos pasados es un requisito central de la definición. El tercero es el patrimonio neto, que el párrafo 24 define como el valor residual, lo que queda una vez reconocidos el activo y el pasivo. Su composición interna la veremos en la siguiente diapositiva. El párrafo 24 de la RT 54 desglosa la composición interna del patrimonio neto en dos grandes componentes. El primero son los aportes de los propietarios o asociados de la entidad. Representan los recursos que los dueños o miembros han comprometido en la entidad. El segundo son los resultados acumulados, que reflejan el valor generado y retenido por la entidad a lo largo del tiempo. Este componente se integra, a su vez, por tres elementos: las ganancias reservadas, que son resultados que la entidad ha decidido afectar a destinos específicos; los resultados no asignados, que son resultados pendientes de distribución o afectación; y los resultados diferidos, que son resultados que, por disposición normativa, no se reconocen en el resultado del periodo actual y quedan en suspenso hasta que corresponda su reclasificación. Esta arquitectura permite comprender no solo cuánto vale el patrimonio, sino también de dónde proviene ese valor. El párrafo 25 de la RT 54 establece los elementos que una entidad debe informar para describir su evolución patrimonial durante el periodo. El primero son las transacciones con los propietarios o asociados, cuando estos actúan en su carácter de tales. Esto incluye, por ejemplo, nuevos aportes de capital o retiros efectuados por los propietarios. Es importante destacar que estas transacciones no constituyen resultados de la entidad, son movimientos directos en el patrimonio. El segundo elemento es el resultado del periodo, un resumen de las causas que generaron ganancia o pérdida durante el ejercicio. Comprende los ingresos, los gastos, las ganancias, las pérdidas y el impuesto a las ganancias. Cada una de estas partidas tiene su propia definición en la norma, que analizaremos en la próxima diapositiva. El tercer elemento son los resultados diferidos, aquellos resultados que, por exigencia o permisión normativa, no se reconocen en el resultado del periodo actual, sino que se mantienen en suspenso hasta que corresponda su reclasificación. Los párrafos 26, 27, 28 y 29 de la RT 54 definen con precisión cada una de las cuatro categorías de variaciones patrimoniales que integran el resultado del periodo. Comprender las diferencias entre ellas es fundamental para una correcta clasificación contable. El ingreso, según el párrafo 26, es el aumento del patrimonio neto no derivado de transacciones con los propietarios, y generado por las actividades principales de la entidad: producción o venta de bienes, prestación de servicios, contratos de construcción, y también por actividades internas como el crecimiento de activos biológicos o la extracción de recursos naturales. El gasto, según el párrafo 27, es la disminución del patrimonio neto también relacionada con las actividades principales de la entidad, y no derivada de transacciones con los propietarios. La ganancia, según el párrafo 28, es el aumento del patrimonio neto provocado por operaciones secundarias u otros hechos, y que no proviene de ingresos ni de transacciones con los propietarios. La pérdida, según el párrafo 29, es la disminución del patrimonio neto generada por esas mismas operaciones secundarias, que no proviene de gastos ni de transacciones con los propietarios. El criterio distintivo es claro: ingresos y gastos se vinculan a las actividades principales, ganancias y pérdidas emergen de operaciones secundarias u otros hechos. Y en ninguno de estos cuatro casos se incluyen las transacciones con los propietarios. El párrafo 31 de la RT 54 establece que, para describir su evolución financiera, una entidad deberá informar sobre las variaciones del efectivo y sus equivalentes durante el periodo. Esta información se organiza en dos grandes categorías: las entradas de efectivo y sus equivalentes, y las salidas de efectivo y sus equivalentes. De la interacción entre ambas surge la variación neta, el impacto final en el saldo de efectivo y equivalentes una vez consideradas todas las actividades de operación, inversión y financiación. A diferencia de los demás estados contables, que se rigen por el devengado, el estado de flujos de efectivo describe la realidad financiera en sentido estricto, los movimientos reales de fondos. Es, en ese sentido, el complemento indispensable para una lectura integral de la situación de la entidad. El párrafo 32 de la RT 54 define que comprende un conjunto completo de estados contables correspondientes a una entidad individual. El primer componente es el estado de situación patrimonial, también conocido como balance general, que refleja la posición patrimonial de la entidad a la fecha de cierre. El segundo es el estado de resultados, o estado de recursos y gastos, en el caso de entidades sin fines de lucro, que resume las causas de variación del patrimonio durante el periodo. El tercero es el estado de evolución del patrimonio neto, que muestra los movimientos ocurridos en cada componente del patrimonio a lo largo del ejercicio. El cuarto es el estado de flujos de efectivo, que informa sobre las variaciones de liquidez durante el periodo. Y el quinto, de igual jerarquía que los anteriores, son las notas, que incluyen el resumen de las políticas contables significativas y toda información explicativa necesaria para que el conjunto completo satisfaga los requisitos informativos. Las notas no son un anexo accesorio, son parte integrante e indispensable del conjunto. Finalmente, el párrafo 33 establece que una entidad presentará estados contables consolidados cuando así corresponda por aplicación de esta resolución técnica u otras normas contables.
Para cerrar este capítulo, es útil visualizar cómo cada elemento definido por la norma encuentra su lugar en el conjunto completo de estados contables. El sistema es coherente e integrado, no existen piezas sueltas. El activo, el pasivo y el patrimonio neto se exponen en el estado de situación patrimonial, ofreciendo la fotografía de la entidad a una fecha determinada. Los ingresos, gastos, ganancias y pérdidas se exponen en el estado de resultados, explicando las causas que modificaron el patrimonio durante el periodo. Las transacciones con propietarios y los resultados diferidos encuentran su lugar en el estado de evolución del patrimonio neto, completando el cuadro de movimientos patrimoniales. Las entradas y salidas de efectivo se exponen en el estado de flujos de efectivo, describiendo la dinámica de la liquidez. Y las notas funcionan como el mortero conceptual que mantiene unida toda la estructura, aportan las políticas contables y las explicaciones que permiten interpretar correctamente cada uno de los estados. Así se completa el edificio de los estados contables bajo la RT 54, un sistema integrado, coherente y orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios tipo que la norma ha definido. Muchas gracias por su atención.